En cuanto a la muñeca, en la cara anterior de la muñeca, nosotros vamos a ver acá, en la cara de la muñeca hay una serie de tendones que uno puede observar, una serie de tendones en la cara anterior. Si vamos del tendón más lateral, del más externo hacia el más interno, se pueden ver o palpar, ¿no? O palpar, tenemos en primer lugar los tendones de los músculos. Vamos a ver aquí de afuera para adentro, el primero, el tendón del músculo braquiorradial. No sé si lo he señalado, creo que sí. Ah, sí. El tendón del braquiorradial. Perfecto. Segundo, el tendón del flexor radial del carpo. El tercero, el tendón del palmar largo. Y el más interno, el tendón del flexor cubital del carpo. Son los 4 tendones que uno puede palpar de afuera para adentro en la cara anterior de la muñeca. ¿Ok? Perfecto. Y entre esos tendones vamos a ver unos espacios, unos canales bastante importantes. En primer lugar, vamos a ver acá el canal del pulso, el famoso canal del pulso radial, que se encuentra entre los 2 primeros tendones que he mencionado, entre el tendón del braquiorradial y del flexor radial del carpo, entre ellos 2. Ahí lo vemos en la imagen, entre el tendón del braquiorradial y del flexor radial del carpo, entre los 2, ahí al fondo, se ve claramente la arteria radial. La arteria radial que también va junto con las venas radiales profundas. Las venas radiales profundas, ¿ok? Las venas radiales profundas y por eso se puede palpar el pulso de esta arteria, ¿ok? Fundamental. Ya está, nada más. Luego vamos a ver el canal del nervio mediano. Canal del nervio mediano formado entre el segundo y el tercer tendón, es decir, entre el tendón del flexor radial del carpo y el tendón del palmar largo. Ahí al fondo vamos a ver el nervio mediano. Vayamos sabiendo que el nervio mediano es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un procedimiento quirúrgico, en tópico de cirugía, en la palma de la mano y quiero quitarle sensibilidad al territorio del nervio mediano, pues el nervio mediano lo ubico entre los tendones del segundo y tercer tendón, que es el flexor radial del carpo y el palmar largo. De ahí se puede infiltrar la anestesia para quitar sensibilidad a los 2 tercios, pero a los 3 primeros dedos y medio de la mano. ¿Ok? Perfecto, simple. Nada más. Perfecto, este es el nervio mediano. Y un canal bastante importante que lo vemos en esta imagen, este canal que es conocido como el canal de Guyon, o canal cubital del carpo. El canal de Guyon, por donde va a ingresar todo el paquete vasculonervioso, todo el VAN. Cabe decir que la palabra VAN son las iniciales de vena, arteria, nervio. El VAN cubital, ¿correcto? Todo el VAN cubital, vena, arteria, nervio. Nervio cubital, arteria cubital, venas cubitales profundas. Pasan por este famoso canal, el canal cubital del carpo o canal de Guyon, que está formado por un hueso y 2 ligamentos. Un hueso y 2 ligamentos. ¿Qué hueso? El pisiforme. Y 2 ligamentos. El que está adelante es el ligamento carpiano palmar. Ligamento carpiano palmar o ligamento palmar del carpo. Y el que está atrás, al fondo, es el llamado retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. ¿Ok? Muy bien. Y por ahí pasa todo el paquete, el VAN, vena, arteria, nervio cubital. ¿Ok? Un detalle muy interesante que quiero siempre rescatar es que acá está el pisiforme, ¿no? Y unido a él vemos este ligamento, el ligamento palmar del carpo, el ligamento carpiano palmar. Y al fondo, detrás, está el retináculo flexor. Es decir, el retináculo flexor es todo esto, ¿correcto? O ligamento transverso del carpo. Nótese que el retináculo flexor está detrás del canal de Guyon. Forma la pared posterior del canal de Guyon. Pero si yo me meto ahora por detrás del retináculo flexor, voy a ver que acá hay otro famoso canal. El famoso canal radiocarpiano o el famoso túnel del carpo.
Entonces, esa diferencia quiero hacerla notar. Mi referencia es el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Anterior a él se encuentra el canal de Guyon, y posterior a él se encuentra el túnel del carpo. Entonces, el retináculo flexor forma la pared posterior del canal de Guyon, pero forma la pared anterior del túnel del carpo. ¿Ok? Perfecto. Y por detrás están los huesos del carpo. Al fondo están los huesos del carpo, ¿se entiende? Y el contenido, sin duda alguna, va a ser principalmente el nervio mediano. ¿Lo he puesto ahí? Acá está. Aquí está el túnel del carpo, se ve muy bien. Y por eso acá está el retináculo flexor, ¿ven? El retináculo flexor, y por detrás de él está el túnel del carpo. Por ahí pasa el nervio mediano, que es el único nervio que pasa por ahí, y 9 tendones. 4 tendones del flexor superficial de los dedos, 4 tendones del flexor profundo de los dedos, ya van 8, y el 9º tendón es el flexor largo del pulgar, o del primer dedo. ¿Ok? Nada más, bastante sencillo. Perfecto, ahí está el retináculo flexor, ahí está el nervio mediano. Muy bien, por la cara posterior de la muñeca, vamos a ver una serie de tendones que pasan por ahí. Una serie de tendones, ¿ok? Estos tendones están agrupados formando las correderas, se llaman así, las correderas sinoviales de la muñeca. Las correderas sinoviales, que están en la cara posterior de la muñeca. Correderas sinoviales. ¿Cuántas correderas son? 6, ahí están mencionadas. De la primera a la sexta. De la primera a la sexta corredera sinovial. ¿Ok? Siempre contamos de afuera para adentro, porque manda el pulgar. ¿Se acuerdan? Lo dije desde el inicio. Bien. Por la primera corredera pasan los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Esos tendones pasan por la primera corredera. Por la segunda corredera pasan los tendones del extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, o primer y segundo extensor radial. Por la tercera corredera pasa un solo tendón, el extensor largo del pulgar. Por la cuarta corredera pasan 5 tendones, 4 tendones del extensor de los dedos, 4 tendones del extensor de los dedos y uno más, el extensor del segundo dedo, del índice. Por la quinta corredera pasa el extensor del quinto dedo, es decir, del meñique. Y por la sexta corredera pasa el extensor cubital, el tendón del extensor cubital del carpo. ¿Ok? Esas son las 6 correderas clásicamente preguntadas. ¿Qué tendones pasan por cada una de ellas? Son correderas que están en la cara posterior de la muñeca. ¿Ok? Aquí también se va a formar un pequeño espacio entre la primera y la tercera corredera. Entre la primera y la tercera corredera, es decir, por fuera está el abductor largo del pulgar con el extensor corto y por dentro está el extensor largo del pulgar. Acá se forma un espacio, ¿ven? Un espacio, una fosa que se puede observar extendiendo ligeramente el pulgar y uno puede ver ahí una pequeña depresión, una fosita. Esa es la conocida tabaquera anatómica. O también llamada fóvea radial. ¿Ok? La fóvea radial o tabaquera anatómica. Su límite lateral, pues los tendones de la primera corredera, es decir, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Su límite medial es el tendón de la tercera corredera, o sea, extensor largo del pulgar. ¿Correcto? Y su contenido, vamos a ver a la segunda corredera, es decir, al extensor radial largo y corto del carpo. Y vamos a ver especialmente en el fondo al hueso escafoides. Y ese detalle es importante porque el hueso escafoides es el hueso de la mano que se fractura con mayor frecuencia. De los huesos de la mano, el que se fractura con mayor frecuencia es el escafoides. Entonces, una señal, un signo de que se puede haber fracturado el escafoides, por ejemplo, en una persona que ha caído sobre la mano, es cuando hay dolor intenso a nivel de la tabaquera anatómica.
porque precisamente dentro de la tabaquera anatómica vamos a tener al hueso escafoides. Y también cruza por ahí la arteria radial, que acá está mencionada. ¿Ok? Perfecto. Bien, articulaciones en la muñeca, tenemos dos esencialmente: la articulación radiocubital inferior, la articulación radiocubital inferior o distal, ¿no? Y la articulación, esta de acá, la articulación radiocarpiana, que la forman el radio, por un lado, el radio, y los dos primeros huesos del carpo, el escafoides y el semilunar, escafoides y semilunar, ¿ok? Ellos forman la articulación radiocarpiana. Perfecto. Todas ellas son sinoviales o diartrósicas. La radiocubital inferior es trocoide, cilíndrica o en pivot, y la radiocarpiana, es condilia, ¿no? Elíptica. Perfecto, bastante simple. Ahí está el radio, el cúbito, la articulación radiocubital inferior o distal. Ahí tenemos la radiocarpiana, ¿no? Radio con escafoides y semilunar.